buenas tardes, bienvenidos. Estaba esperando que hubiera quórum, creo que ya hay 29 estudiantes. Vamos a ver si logramos avanzar. Bueno, muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy. El día viernes, ustedes saben que hay descanso, no vamos a tener clases. Me imagino que les avisaron de parte de coordinación. Hay lluvia en el sector. Quisiera que por favor me confirmen si se escucha bien. Si no, tendré que aumentar el volumen. Si se escucha bien. Bueno, muy bien. Excelente. El día de hoy vamos a entrar al tema número 4, que es la protocolización. Veamos qué es protocolar. Vamos a empezar por la definición. ¿Qué es protocolar y qué es protocolización? Esto es como el mandato, que el mandato hay mandato y hay poder, ¿no? Son dos términos jurídicamente sinónimos. Cuando digo jurídicamente, porque están regulados en la ley como sinónimos, en unos artículos como mandato y en otros artículos como poder. 1668, en un párrafo, en 1668 y 69, en un párrafo menciona mandato y en el otro párrafo menciona poder. Y esto es igual. La protocolación y protocolización en algunas leyes está regulado como protocolar, en otras como protocolización. ¿En qué leyes se menciona esos términos? Bueno, indudablemente que en el código de notariado, ahí vamos a encontrar lo elemental de la protocolización, pero también lo encontramos en el Código Civil, lo encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil, también lo encontramos en la Ley del Organismo Judicial, también lo encontramos en el Código de Comercio, también lo encontramos en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, y así en distintas leyes encontramos el término protocolar o protocolización. Entonces, son sinónimos y están regulados de distinta manera en distintas leyes o distintos códigos. En el Código de Notariado, en el artículo 63, se regula acta de protocolación. La verdad es que no es acta, es un instrumento de protocolación. Yo prefiero llamarle instrumento de protocolación, pero la legislación le denomina acta de protocolación o de protocolización. Lo que sí quiero que por favor quede claro es que no es acta, es un instrumento público por el que el notario va a incorporar al registro notarial, más tarde va a incorporar al registro notarial un documento público o privado. Y entonces ahí vamos a surgir la definición. ¿Cómo podemos definir el instrumento de protocolización? Bueno, como es autorizado por notario, ya sabemos que todo documento autorizado por notario se le llama instrumento público. Y entonces, la protocolación o acta de protocolación es el instrumento público en virtud del cual el notario intercala en el registro notarial un documento público o privado. Aquí tenemos la definición, con la observación, por favor, de que el fundamento jurídico que vamos a mencionar es el artículo 13, numeral 6, no 16, ahí hay un error, no es 16, artículo 13, numeral 6. Bien, entonces, eso es la definición. Es el instrumento público en virtud del cual el notario protocoliza o intercala en el registro notarial un documento público o privado. El término correcto es intercalar, porque las hojas de papel sellado acá, acordémonos que tienen una secuencia, tienen una numeración. Aquí está la 22 y atrás está la 23. Cuando vamos a protocolizar un documento público o privado, lo que hacemos es intercalarlo, introducirlo, introducir el documento entre dos hojas de papel sellado especial para protocolo.
lo introducimos entre dos hojas de papel sellado especial para protocolo. Entonces vamos a encontrar que eso es protocolar. Cuando intercalamos un documento público o privado entre dos hojas de papel sellado especial para protocolo. En el artículo 13, numeral 6, nos regula que es una de las formas como interrumpir la numeración fiscal. La numeración fiscal, acordémonos que tiene un número precedido de una letra del alfabeto y tiene un número de registro. Entonces, la numeración fiscal, conforme al artículo 13 del Código de Notariado, en el numeral 6, no 16, ahí hay una cosa, vamos a tratar de corregirlo, regula lo siguiente. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Numeral 6. La numeración fiscal, que se refiere, la numeración fiscal, insisto, se refiere al número que lleva en la parte superior y al número de registro que lleva en un costado. Ahí está, esa es la numeración fiscal. La numeración fiscal de papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen. ¿Sí? Entonces, por eso la definición es así. Es el instrumento público en virtud del cual el notario intercala, incorpora un documento público o privado en el registro notarial. Esa sería la definición que tenemos de instrumento de protocolización. Instrumento de protocolización. La ley le llama acta, pero no es acta, porque no tiene las características de un acta. El acta va fuera del protocolo, mientras que este instrumento se redacta en papel sellado especial para protocolo. No es escritura tampoco. No es escritura porque no contiene contrato, no contiene acto, no contiene declaración de voluntad, entonces no es escritura. Es un instrumento público que el notario autoriza, por medio del cual se intercala un documento público o privado en el registro notarial. Bien, entonces ya tenemos la denominación protocolar, protocolización, ya tenemos la definición en qué consiste. Protocolar no quiere decir, por favor, y eso sí pongan mucha atención, no quiere decir redactar en papel sellado especial para protocolo, porque eso lo encontré en un examen técnico profesional. Que le pregunto al estudiante, cíteme 3 documentos que se pueden protocolar, y me dice la compraventa, el arrendamiento, el mandato. Eso se redactan en papel sellado especial para protocolo. Protocolar es introducir. Yo le estoy preguntando que cite 3 documentos que se pueden intercalar en la ley, que se pueden intercalar en el registro notarial. Eso es lo que estoy pidiendo. Entonces, es por eso que les pido que hay que poner mucha atención en la terminología que estamos utilizando. Bien, ya que tenemos ese panorama, ya sabemos los términos protocolar o protocolización, ya sabemos que no es escritura, es un instrumento público, eso es un instrumento público en virtud del cual o por medio del cual se intercala. Intercala quiere decir que va a ir entre 2 hojas de papel sellado especial para protocolo. Se intercala en el registro notarial un documento público o privado. Bien. Entonces tenemos la definición. Ya que tenemos la definición, ahora veamos qué documentos pueden protocolizarse. ¿Cuáles son los documentos que podemos protocolizar? No podemos protocolizar cualquier documento. Tenemos que protocolizar de conformidad con el artículo 63 del Código de Notariado. Vamos a encontrar qué documentos podemos protocolizar o protocolar. Artículo 63. Podrán protocolarse 1. Documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley. Es decir, tiene que haber un precepto jurídico, tiene que haber un artículo que obligue al notario
a intercalar en el registro notarial un documento público o un documento privado. Ahora veamos los ejemplos. ¿Alguien me hace el favor de leer el artículo 101 del Código Civil? ...101 del Código Civil. ¿Alguien tiene su Código Civil al alcance? Buenas tardes, licenciado. Artículo 101 del Código Civil. Por favor. Actas de matrimonio. Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que deberán llevar las municipalidades. Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberá ser protocolizada y los ministros de los cultos en libros debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación. Muy bien. Ahí dejémoslo, ahí está bien. Muy bien. Entonces vemos que el acta notarial, los notarios en acta notarial, el matrimonio lo van a autorizar en acta notarial que deberá, subrayemos, deberá ser protocolizada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros como notarios, conforme al artículo 49 de la Constitución Política de la República, estamos facultados para autorizar matrimonios. El artículo 93 del Código Civil reitera esa facultad, pero lo vamos a autorizar en acta notarial. Llegan las personas, nos requieren los servicios profesionales, faccionamos el acta notarial, que el acta notarial, de conformidad con lo que hemos estudiado, es en papel bond. El acta notarial es en papel bond, lo vamos a redactar, el acta notarial de matrimonio, y después, conforme al artículo 101, tenemos que intercalarlo, tenemos que introducirlo en el registro notarial. Entonces, ese es un ejemplo de protocolación por disposición de la ley. ¿Alguien más me hace favor de leer el 38 de la ley del organismo judicial? ¿38 ley del organismo judicial? ¿No tienen sus leyes al alcance? Buenas tardes, licenciado. Artículo 38, protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo, anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que procedan a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado de menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Al revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. En caso que no hayan sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes. Muy bien, muchas gracias. Cuando encontremos esa frase de papel sellado, omitámosla, porque ya no se utiliza. Entonces, en el artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial se determina que los documentos que vienen del extranjero, que vienen de otra república, de otro país, para que surte efectos en Guatemala, y eso lo vamos a ver más adelante, además de los requisitos que están en el artículo 37, pues deben de ser protocolizados. Esta es una obligación para que surta efectos ese documento que viene del extranjero. ¿Y cuáles documentos se pueden protocolizar que vengan del extranjero? Pues los mandatos, los poderes, aquellos que se deban de inscribir en los registros públicos. ¿Puede venir un contrato de compraventa de inmueble del extranjero? Sí, puede venir, siempre y cuando el inmueble esté en Guatemala. Esa compraventa de bien inmueble viene del extranjero y la vamos a protocolizar, la vamos a introducir entre dos hojas de papel sellado especial para protocolo. ¿Alguien más? Eso es por disposición de la ley, porque hay un precepto jurídico, es decir, hay un artículo que regula, que determina que debe protocolizarse para que surta efectos en Guatemala. Todo lo contrario, no se puede ejercer el derecho que ampara el documento. ¿Alguien más me hace favor? 480 del Código de Comercio. Yo, licenciado, artículo Gracias. 480 del Código de Comercio. Requisitos. El protesto se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la letra o en hoja adherida a ella.
Además, el notario que lo practique levantará acta en la que se asiente 1. La reproducción literal de todo cuando conste en la letra. 2. El requerimiento al girado o aceptante para aceptar o pagar la letra, con la indicación de si esa persona estuvo o no presente. 3. Los motivos de la negativa para la aceptación o el pago. 4. La firma de la persona con quien se entienda la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o de su negativa. 5. La expresión del lugar, fecha y hora en que se practique el protesto y la firma del funcionario autorizante. Y 6. El notario protocolizará dicha acta. Muy bien, gracias, le agradezco. El notario protocolizará, es imperativo. Entonces ahí tenemos ejemplos de documentos que se van a protocolar o protocolizar por disposición de la ley, porque hay un artículo que lo regula. Y en el artículo 4 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria también hay otro ejemplo, y ustedes van a encontrar varios. Yo aquí, porque no tenemos mucho tiempo, me permito citar algunos ejemplos donde la legislación, como les decía, está en el Código de Comercio, en el Código Procesal Civil y Mercantil, está en el Código de Notariado, indudablemente, y está en varios artículos el término protocolar o protocolizar en distintas leyes. En el artículo 4 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, ahí hay otro ejemplo cuando se constituye un colegio profesional. Bien, entonces ya sabemos, eso está regulado en el artículo 63 del Código de Notariado, qué documentos se deben o se pueden protocolizar. Y tenemos en primer caso los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley. Leemos los artículos porque para cuando ustedes encuentren más artículos o que hay más artículos, pues se den cuenta que la ley ordena al notario. Por eso en el artículo 1 del Código de Notariado se regula: el notario tiene fe pública para autorizar actos o contratos por disposición de la ley. Ahí está la disposición de la ley. Citamos 3, 4 ejemplos. Por disposición de la ley. Bien. Ese es el primer grupo. Los documentos ordenados, regulados por la ley, por disposición de la ley. Y también tenemos los documentos ordenados por tribunal competente. Es decir, el juez va a dictar una resolución en la que le ordene al notario protocolizar un documento. Veamos un par de ejemplos, porque yo sé que van a encontrar más, especialmente que están estudiando su curso de procesal civil y mercantil. La mayoría está ahí por disposición de tribunal o de juez. ¿Alguien me hace favor de leer el 223 del Código Procesal Civil y Mercantil? 223. Código Procesal Civil y Mercantil. Forma de protocolación. Para los efectos de protocolar la partición, el partidor recibirá del juzgado certificación del proyecto y del auto que lo apruebe, o de la sentencia en su caso. Dicha certificación será compulsada en lo que se refiere al proyecto de partición, respetando en todas sus partes la forma que le hubiere dado el partidor, aunque se haya dejado espacios y no se haya escrito a reglón seguido. Bueno, pues ahí está, protocolización por disposición de la ley. 200, eso está, hay que leer el 222 y 223 aquí por cuestión de tiempo, pero además de eso, con su curso de procesal civil, creo que ustedes lo pueden integrar perfectamente. En el 223 está regulado que el auto de partición, el proyecto de partición, una vez aprobado, el juez va a ordenar que sea protocolizado, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo por resolución de juez. ¿Alguien más me hace favor de leer el 472 del Código Procesal Civil y Mercantil? ¿Alguien más que tenga su Código Procesal Civil y Mercantil, por favor? Artículo 472, protocolización del testamento. Acto seguido, el juez dictará resolución mandando protocolizar el testamento y lo entregará al notario que designe la mayoría, o en su defecto,
al que decida el propio juez. El notario podrá expedir luego los testimonios que fueren solicitados por los interesados. Muy bien. ¿Eso de qué se trata? ¿Se recuerda cuando vimos los instrumentos públicos que el notario puede autorizar y que son 7? Y dentro de ellos hay, dentro de ellos hay 4 que están, hay 3, perdón, dentro de ellos hay 4 que van en el protocolo. De esos 4 que se autorizan en el protocolo, hay 3 que están en el código procesal, perdón, en el código de notariado. Y 1 que está en el código civil, 962 del código civil. La transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. ¿Qué pasa? Si leemos del 456, yo porque le digo aquí no nos da tiempo leer todo, y no es curso de procesal, no es curso de procesal, pero sí tengo yo la obligación de caminarlos en ese aspecto. El testamento lógrafo, el testamento redactado de puño y letra del testador, para que tenga validez, tiene que introducirse en un sobre manila de todos tamaño oficio, porque ahí vamos a redactar un acta notarial. Esa acta notarial la vamos a transcribir, es decir, la vamos a copiar textualmente en el protocolo. Una vez que hemos copiado textualmente en el protocolo y han firmado el testador, los testigos, el intérprete si lo hubo, y el notario, pues se le entrega el sobre, la plica que contiene, se le entrega a la persona que designe el testador. En algunas oportunidades le va a decir, notario, guárdelo usted, consérvelo usted. Bueno, se lo va a entregar a otra persona que de confianza. Cuando el testador fallece, la persona que lo tenga, tiene que presentarlo ante el juez con certificación de defunción. El juez va a señalar día y hora para la lectura del testamento. Por supuesto que hay publicación de dictos y todo eso, ¿verdad? Y va a señalar día y hora para la lectura. El juez es el único facultado para abrir la plica, va a romper el sobre, extraer el testamento y lo va a leer. Ya que ha sido leído, el juez va a ordenar que ese testamento no se puede quedar por ahí, sino que se tiene que protocolizar. Se tiene que protocolizar. Y al notario podrá extender los testimonios. Ya sabemos qué es testimonio, ya sabemos las formas de extender testimonios, ya lo sabemos, porque ya lo vimos. Entonces, el notario extiende testimonio. Ese es el procedimiento para hacer efectivo el contenido del testamento. Claro, después viene el proceso sucesorio testamentario, esa es aparte, eso es de jurisdicción voluntaria, notariado 3, pero yo los encamino hasta ahí. Entonces, tenemos, ese es por resolución judicial. Entonces, vemos el numeral 1. Se puede protocolar los documentos cuya protocolación esté ordenada por la ley, citamos varios ejemplos. Por resolución judicial citamos 2 ejemplos, y si ustedes siguen leyendo los testamentos especiales van a encontrar otros ejemplos. Protocolización por resolución judicial. Entonces, ese es en el artículo 63, numeral 1. En el artículo 63, numeral 2, los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. Un documento privado solo está firmado por las personas interesadas, no tiene reconocimiento, no tiene auténtica, no tiene legalización, se puede protocolizar. Y por último, los documentos privados sin reconocimiento o legalización, los documentos privados que previamente tienen firma legalizada. Tenemos un documento privado, vamos con el notario que legalice las firmas y después ya lo puede protocolizar. ¿Cuál es la diferencia entre protocolizar un documento con firma legalizada o reconocida con protocolizar uno que no tiene firma legalizada ni reconocida? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que cuando el documento privado tiene firma legalizada, solo va a comparecer, ustedes ya saben qué es comparecer,
solo va a comparecer la persona a cuyo favor está firmado el documento. ¿Mm? Hay 5 personas que firmaron un documento a favor de X y tiene firmas legalizadas. Entonces, solo va a comparecer en la escritura pública, perdón, no es escritura, en el instrumento, solo va a comparecer la persona a cuyo favor esté firmado el documento. En el caso de un documento que no tiene firma legalizada, esas 5 personas, más la persona a cuyo favor esté el documento, tienen que comparecer. Entonces hay que consignar todos los nombres, todas las edades, todas las nacionalidades, todos los domicilios, todo el estado de familia, soltero, casado, de todos, cómo se identifica cada uno. Eso hay que consignarlo cuando no tiene firma legalizada. Entonces, esa es la protocolación. No es escritura, es instrumento de protocolación. En última instancia, si ustedes quieren, como lo regula la ley, acta de protocolación. ¿Sí? Pero no es escritura, por favor. ¿Sí? Bien, ya vimos ejemplos por disposición de la ley, por resolución de juez. No sé si hay dudas, comentarios, observaciones, algún comentario que quieran hacer. Sí, escucho. Buenas tardes, licenciado. Yo sí tengo como algo ahí de curiosidad, porque en el artículo que leímos en el Código Civil, el 101, regula pues que los notarios serán constar en el matrimonio en acta notarial, pero los del acta notarial no son los instrumentos extraprotocolarios, licenciado. ¿Correcto? Pero entonces, mientras estén ordenados en ley, no importa que sean extraprotocolarios, nosotros los vamos a protocolizar. Eso es, al final de cuentas, a lo que está invitando esta norma jurídica. Sí, lo que pasa es que sus clientes llegan y lo que le manifiestan el licenciado, nos queremos casar, eso es lo que le manifiestan, ¿verdad? Usted sabe que el acta notarial es el documento, es fuera del protocolo, es en papel simple. Usted, para autorizar el matrimonio, va a autorizar un acta notarial en la que hace constar los requisitos que están en el artículo 93 y 97 del Código Civil, y va a redactar el acta notarial. ¿Qué hago con esta acta notarial? Pues como es muy importante el contenido del acta notarial, porque lo que contiene es la autorización de un matrimonio que está catalogado como una institución pública, como una institución con base al artículo 78 del Código Civil, el matrimonio es una institución social, en virtud del cual un hombre y una mujer se unen con ánimo de permanencia. 78 del Código Civil, acta notarial de matrimonio. ¿Qué hace con el acta notarial? Bueno, pues de conformidad con ese artículo 101 del Código Civil, lo que tiene que hacer es protocolizarla, introducirla en el protocolo, intercalarla entre 2 hojas de papel sellado especial para el protocolo. Mire qué importante. Esto es muy importante y qué buena su pregunta. En la otra sección poníamos el ejemplo. Alguien me llama hace como 2 semanas y me dice, mira, fíjate que se autorizó un matrimonio y nunca se dio el aviso. Oh, perdón. Sí se dio el aviso, me dice, pero no aparece en el registro porque se autorizó cuando había cédula de vecindad. Cuando había cédula de vecindad era bien difícil, porque había registro de cédula y registro civil. Y el notario tenía que enviar aviso al registro de cédulas de vecindad y al registro civil, porque eran 2 entes diferentes, aunque estaban en la misma municipalidad, en el mismo inmueble, pero eran 2 entes diferentes. ¿Qué pasaba cuando autorizábamos matrimonios? Cuando la cédula de vecindad de uno de los contrayentes era de un municipio de Zacatepeques o de Chimaltenango, y el otro tenía su cédula de vecindad de un municipio de Izabal o de Alta Verapaz. Teníamos que remitir avisos al departamento de cédulas de cada municipio, de cada municipalidad. Pero ¿y qué pasaba si, además de que tenían cédulas de distinto municipio, uno había nacido en un municipio de Petén y el otro había nacido en un municipio de Escuintla? Pues teníamos que remitir los avisos.
teníamos que remitir los avisos al registro civil, ya no al registro de cédulas, al registro civil del municipio de Petén o al municipio de Escuintla. Vean que antes prácticamente estamos remitiendo 4 avisos. Ahora, con las reformas que hay, pues que afortunadamente aquí presentamos en el registro civil del Registro Nacional de las Personas, cualquiera, toda la República, presentan el aviso y lo hacen de conocimiento. Es una gran ventaja lo que tenemos ahora. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y le digo, mira, pero nunca dieron el aviso. Sí, yo sí di el aviso. Bueno, entonces anda tu protocolo, buscas en los atestados. En los atestados tienen que tener una copia con sello de recibido cuando se presentó el aviso en aquellos años, cuando existía todavía la cédula de vecindad. Bueno, y me dice, mira, ¿y si no encuentro el aviso? La protocolización, ¿protocolizaste el acta? Si protocolizaste el acta notarial de matrimonio, anda al protocolo, buscas el instrumento de protocolación y remitís un aviso extemporáneo. Miren la importancia que tiene. Y muchos notarios, pues, no protocolizan el acta. No cumplen con esa obligación. Ah, es que yo no les cobré porque eran mis amigos. Tuve un caso de Quetzaltenango, que me llaman y me dice, el notario no mandó el aviso y falleció con el COVID. No protocolizó el acta, falleció con el COVID, no remitió el aviso. ¿Qué se hace ahí? Entonces lo que tuvieron que hacer fue contraer otra vez matrimonio con otro notario que protocolizara el acta y que remitiera el aviso. Es que ese es por eso hay que hacer las cosas rápido. Uno no sabe a la vuelta de la esquina. Uno no sabe qué le puede pasar a la vuelta de la esquina. Entonces, por eso hay que cumplir. Porque el artículo 101 no tiene plazo. Un bonito punto de tesis. El artículo 101 no tiene plazo para remitir, para protocolizar el acta. Eso es un bonito punto de tesis, porque puede representar muchos problemas si no se protocoliza el acta. Entonces, pues no sé si has estudiado, pero lo que hay es plazo para remitir el aviso. Eso sí, hay un plazo para remitir el aviso que ahora son 30 días. Ya no son 15 como regulaba el artículo 102, sino que ahora la ley del Registro Nacional de las Personas la amplió a 30 días. Si no se remitía cuando eran 15 días, ahora menos que son 30. Pero el legislador es el legislador y ellos son los que disponen de eso. Entonces, vean la importancia que tiene de protocolizar, cumplir con la ley. Si no cobró es porque nació de su corazón. Yo lo he hecho. Mis amigos me dicen, mira, fíjate que me voy a casar. Y digo, claro, con mucho gusto. Yo les obsequio la autorización, mis amigos, porque sale del corazón. Hay alguien que dice, es que yo lo cobré. Ese es problema. Ese es el problema. No quiso cobrar, no lo obligaron a que no cobrara. Entonces, pero tiene que cumplir con sus obligaciones notariales. Acordémonos de las obligaciones previas, simultáneas, posteriores, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. Por cierto, el 19 voy a estar en Chiquimula con una conferencia de ejercicio notariado en Guatemala, en un diplomado que van a inaugurar en el Centro Universitario de Chiquimula, y ahí vamos a estar en la inauguración dando la primera conferencia del tema. Por si alguien está en Chiquimula, que está en virtual, no, porque voy a reexaminarse el viernes. Bien. Esos son los documentos que podemos protocolizar, ya tenemos algún tiempo. Vamos a correr la presentación. ¿Cuáles son las etapas de la protocolización? Vamos a ver acá. Definición, no. Fases. ¿Cuáles son las fases de la protocolización? Vamos a ver que hay 2 fases de protocolización que están reguladas en la legislación. Una fase es la fase material. ¿Cuál es la fase material? Es cuando tenemos el documento público o documento privado, un documento privado suscrito por las personas que intervienen, que lo redactaron, o por un tercero, y un documento público como las resoluciones judiciales,
La resolución judicial es un documento público porque ha sido extendido por un funcionario público judicial. El acta de matrimonio es un documento público. Nosotros le llamamos instrumento público, pero es un documento público porque ha sido autorizado por un notario. Entonces, la incorporación material, es decir, protocolar, introducir, intercalarla. En un examen técnico procesal me dice el sustentante, es de meterla en el protocolo. No se usa ese término, es de intercalar, es de introducir en el registro notarial, intercalar el documento público-privado. ¿Y cuál es el fundamento? Ahí sí está correctamente, en el artículo 13, numeral 6, que ya lo leímos. En el artículo 13, numeral 6 está el término, y ahí lo podemos nosotros, en el artículo 13, numeral 6, en el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. 6, la numeración fiscal de papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen. Intercalación, por eso decimos, es el instrumento público en virtud del cual el notario intercala en el registro notarial un documento público o privado. Esa es la palabra, intercalar. Bueno, esa es la fase material. Luego viene la fase legal. Yo con eso de legal no estoy muy de acuerdo porque todo es legal, si no, no podemos hacerlo. Pero así le llaman, la fase legal. Y la fase legal es redactar en la hoja de papel sellado especial para protocolo el instrumento de protocolización. El instrumento, aquí vamos a redactar un instrumento por medio del cual vamos a incorporar un documento público o privado al registro notarial. Aquí lo vamos a redactar. Eso se llama la incorporación. Pues yo quería llamarle instrumental, porque aquí vamos a hacer un instrumento público, pero la doctrina lo conoce así como la incorporación legal. ¿Qué requisitos debo cumplir para redactar y autorizar el instrumento de protocolización? No es escritura, por favor, ¿sí? Cuando extendemos el testimonio, no vamos a decir que es escritura, porque no es escritura, ¿sí? Es testimonio del instrumento de protocolación número 3, número 5, no sé, pero no es escritura. En el artículo 64 del Código de Notariado encontramos los requisitos de forma. ¿Se acuerdan que hay requisitos de forma? Esenciales, no esenciales y especiales. Bueno, pues estos son los especiales para la protocolización. ¿Qué requisito especial? Aunque aquí vamos a encontrar esenciales, no esenciales y los propios especiales. El número de orden del instrumento. ¿Qué número le toca? La mayoría en el examen vi que hizo número 1. Y está bien el número 1. ¿Qué número le va a corresponder? Entonces, el número de orden. El lugar y la fecha, nombre de los solicitantes o inscripción en caso del mandato judicial. Cuando menciono mandato judicial se refiere que tenemos que transcribir la resolución que ha dictado el juez por medio de la cual nos ordena que protocolicemos ese documento. Ese documento. Ya leímos los ejemplos de protocolización por orden de juez. Tenemos que transcribir la resolución. La tenemos que transcribir textualmente. Cuando el notario lo está protocolizando por disposición de la ley o por orden de juez, el juez no va a ir a firmar. El juez le entrega la resolución, ya que esté firme, le entrega la resolución, le entrega el testamento o le entrega el proyecto de partición. Pero él no va a ir a firmar. Y como el notario está actuando por orden de juez, lo va a hacer por mí y ante mí. Por mí y ante mí. Eso está regulado en el artículo 63, numeral, en el segundo párrafo. En los casos previstos en el inciso 1, la protocolación se hará por sí y ante sí. El legislador le dice, como todos los legisladores no son notarios, no tienen esa dicha y ese privilegio, entonces el legislador le dice, usted lo va a hacer por sí y ante sí. No puede decirle por mí y ante mí, no, porque él es el legislador. Lo va a hacer usted por sí y ante sí. Por eso está redactado así. Entonces,
En esos casos no va a consignar nombre de los solicitantes, sino que únicamente va a consignar como notario y en cumplimiento de la ley procedo a protocolizar acta notarial de matrimonio, acta notarial de protesta, acta notarial, documento proveniente del extranjero. Así por mí y ante mí. Bien. Luego dice en el numeral 4, lo vamos a redactar. Yo creo que cuando nos toque presencial vamos a llevar las hojas, les vamos a entregar su hoja y vamos a dictar una protocolización. Mención del documento de diligencia. Pues ya dijimos qué es lo que vamos a protocolizar. Un documento que viene del extranjero, un acta notarial de matrimonio, un documento privado con firma legalizada. Eso es lo que tenemos que mencionar. ¿En cuántas hojas está contenido? Eso es muy importante. ¿En cuántas hojas está contenido ese documento? Eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque tenemos que consignar lo que dice adelante. Mención del documento o diligencia indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa. El lugar que ocupa en el protocolo, según la foliación, y que pasará a ocupar los folios números 21, 22 y 23. Vamos a indicar qué folios, en qué folios va a quedar contenido ese documento. Y a continuación, y los números que corresponden a la primera y a la última hoja. ¿Qué quiere decir eso? Como aquí está la número 22, atrás está la número 23. La primera es la 22 y la última es la 23. En medio está el documento que protocolizamos. Y quedará comprendido entre las hojas de papel sellado especial para protocolos, número 22 y atrás número 23. Y de registro, número 15 y número 16, respectivamente. Ya cumplimos con ese numeral del artículo 64 del Código de Notariado. La firma de los solicitantes en su caso y la del notario. En su caso, porque si no hay solicitantes, solo será la del notario. Entonces, la firma de los solicitantes en su caso y la del notario. Entonces, y por supuesto, por el notario precedida de las palabras, por mí ante mí, si no hay solicitante. Si hay solicitante, la firma del notario precedida de las palabras, ante mí. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Ya tenemos unos minutos todavía para poder. Entonces les decía que el día viernes no hay actividad académica por el descanso, ¿verdad? Tenemos el viernes, que es 13, no hay actividad. Yo me imagino ya les avisaron de coordinación. El 16 tampoco hay actividad, porque el descanso del 15 lo corren para el lunes 16, no hay actividad. Yo voy a estar, como les dije, el 18 voy a estar en Chiquimula, con el Congreso Jurídico que organizó el Centro Universitario de Oriente, pero el 13 voy a estar en la Universidad Notarial en Buenos Aires, Argentina. Vamos a también a una actividad académica y entonces vamos a aprovechar que hubo ahí descanso de parte de la facultad y estaremos en la Universidad Notarial. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Yo les comparto esto para que estemos enterados de que no hay actividad y que pues, son logros del curso también. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Antes de seguir, tenemos unos minutos todavía para continuar. Vamos a correr la presentación mientras surgen las dudas, las preguntas. Esto es muy importante, vean. Si recapitulamos, vemos que ya tenemos la definición, ya tenemos el panorama que es protocolar o protocolizar. Ya tenemos la definición de protocolización, ya vimos qué documentos podemos protocolizar, ya vimos que se puede hacer ante mí o se puede hacer por mí ante mí, y los requisitos que debemos de cumplir al momento de las dos etapas que tiene. La etapa material, que es intercalar, introducir un documento público-privado en el registro notarial, y la etapa del faccionamiento o redacción del instrumento de protocolización que tiene que cumplir los requisitos regulados en el artículo 64 del Código de Notariado.
Ahora veamos las formas, cómo son las formas de protocolizar. Yo sí quisiera que si no hay algo claro, que no esté bien, que por favor lo preguntaran, porque en el examen vi que muchos tenían duda forma de extender los traslados. Yo, si ustedes ponen atención, yo les dije los testimonios llamados por la doctrina traslados. Y había duda todavía en el momento del examen. Me dicen, mire, ¿qué es esto de traslados? Pues traslados no son más que los testimonios. ¿Y cuáles son las formas? En el artículo 67. Pues era lo más que les podía decir porque ya estaba en el examen. Compulsados, por fotocopias, por formularios. Están en el artículo. Son 3 formas nada más. ¿Cuáles son las partes del testimonio? Todavía vi que alguien todavía tenía dudas de las partes. No sé si yo no me explico bien, si hay que reiterar lo que hemos dicho. Y lo hicimos en el repaso. La mayoría estuvo en el repaso. Entonces, sí, así quiero que quede bien claro, por favor, los temas para que no tengamos esos inconvenientes. Mire, ahorita no hay ningún inconveniente. Ahorita, pues, tenemos el segundo parcial. Pues, si no, pues, tenemos la primera retrasada, tenemos la segunda retrasada, tenemos escuela de vacaciones. En última instancia, repetimos el curso, que es más doloroso, pero en el examen técnico profesional, eso es frustrante, que llegar a perder ahí, de veras, es frustrante. Entonces, que quede claro los temas. Yo les digo dudas, preguntas, comentarios, observaciones, pero que queden claros los temas. Bien, 2 formas de protocolar. ¿Cómo son las 2 formas de protocolar los documentos que podemos por disposición de la ley o por orden judicial o a requerimiento? Vean que hay 3 formas. Por disposición de la ley, ya citamos algunos ejemplos. Por resolución judicial, también citamos ejemplos. A requerimiento de parte. Ahí se consuma el artículo 1. El notario podrá autorizar, tiene fe pública para autorizar actos o contratos por disposición de la ley. A requerimiento de parte. Y por supuesto, como el juez es una autoridad máxima dentro del esquema jurídico, pues un juez nos puede ordenar que protocolicemos esos documentos. Bien. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, aprovechando, porque hacer un comentario que hice en la otra sección, lo que sí hay que tener mucho cuidado, ahorita me recordé, es que hay documentos privados con firma legalizada que no debemos protocolizar. Hay documentos privados con firma legalizada que no debemos protocolizar. ¿Cuáles son? Pues son aquellos documentos que tienen cantidad líquida y exigible y que tienen un plazo. Un documento de reconocimiento de deuda, un documento privado de reconocimiento de deuda, un documento de reconocimiento de deuda sería o un mutuo con garantía fiduciaria, es decir, confiador, pues, porque les digo fiduciaria y la vez pasada me estaban confundiendo el fideicomiso con lo fiduciario. No, lo fiduciario es el fiador. Lo que pasa es que en términos comunes así se llama, fiador, pero la legislación le llama garantía fiduciaria. Entonces, un documento de reconocimiento de deuda con garantía fiduciaria, eso no debemos protocolizar. No debemos protocolizar. En ningún momento lo vamos a protocolizar, porque si el deudor incumple, el título ejecutivo, conforme al artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, el título ejecutivo es el propio documento con firma legalizada. Y si lo protocolizo, ya no lo puedo extraer del protocolo, no lo puedo retirar. Y la ley me exige, es título ejecutivo, el documento privado con firma legalizada. Si lo protocolizo, lo que tendría que hacer es extender testimonio. Y entonces, puede ser que el juez no lo rechace. No, el juez no lo puede rechazar. Y es posible que no. Bueno, si el juez le da trámite, pero el abogado en la otra parte sí va a plantear falta de título ejecutivo. No existe, no hay.
porque el título ejecutivo es el documento privado con firma legalizada, el documento original, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Formas de protocolizar. Hay dos formas de protocolizar. Por instrumento o acta de protocolación, que es lo que vimos en el artículo 64 del Código de Notariado. Un instrumento de protocolación. Número 5, la ciudad de Guatemala, ¿hoy es qué es? 8. ¿Qué fecha ya me perdí? Hoy es 9, licenciado. Ah, bueno, muy bien. En la ciudad de Guatemala, el 9 de septiembre del año 2024, por mí y ante mí, procedo a protocolizar el acta notarial de matrimonio. De ahí vamos. Eso es por acta de protocolación, por instrumento de protocolación. Estamos haciéndolo por instrumento de protocolación. Cualquiera de los ejemplos que hemos citado, por instrumento de protocolación. Pero hay otros casos en los cuales se va a hacer por cláusula de protocolización, ¿sí? En el artículo 65 del Código de Notariado, en el artículo 65 del Código de Notariado se regula la cláusula de protocolación. Artículo 65. Cuando en una escritura pública, compraventa, arrendamiento, mandato, servicios profesionales, cualquier escritura pública que contenga contratos. Cuando en una escritura pública se convenga en la protocolación de documentos o diligencias relacionadas con ella, es decir, relacionadas con el contrato, ¿no? La cláusula respectiva contendrá los requisitos pertinentes de los artículos anteriores, ¿sí? Y hará las veces de acta, ¿sí? Hará las veces de acta, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si leemos el artículo 27 del Código de Comercio, ¿alguien tiene su Código de Comercio? ¿Quién me da favor? 27. Artículo 27 del Código de Comercio. Aportaciones no dinerarias. Los bienes que no consistan en dinero aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad, sin necesidad de tradición, y se detallarán y se justipreciarán en escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse. Si por culpa o dolo se fijare un evalúo mayor del verdadero, los socios responderán solidariamente en favor de terceros y de la sociedad, por el exceso del valor que se hubiera asignado y por los daños y perjuicios que resulten, quedando asimismo obligados a reponer el faltante. Son admisibles como aportaciones los bienes muebles o inmuebles, las patentes de invención, los estudios de prefactibilidad y factibilidad, los costos de preparación para la creación de empresa, así como la estimación de la promoción de la misma, siempre que fueren expresamente aceptados en justipreciación conforme lo establece el primer párrafo. No es válida como aportación la simple responsabilidad de un socio, por un socio. Los socios quedan obligados al saneamiento de lo que aporten a la sociedad. Bien, muchas gracias. Bien, no era mi intención que lo leyera todo, pero creo que todo tiene elementos muy interesantes en cuanto a esto, aunque me imagino que ya lo estudiaron, ya lo analizaron en su curso de Derecho Mercantil. Pero las aportaciones no dinerarias, veamos ahí cómo se justiprecian, es decir, pues A tiene efectivo, B tiene depósitos en el banco y C pues tiene divisas. Cada quien va a aportar dinero, pero X no tiene dinero. Tiene vehículos, tiene equipo de computación, tiene inmuebles, pues son aportaciones no dinerarias. Esas aportaciones tienen que justipreciarse, ¿no? Es decir, si aquel va a aportar 100,000, aquel va a aportar 100,000 y aquel 100,000 y yo voy a aportar muebles, ¿será que equivalen esos muebles a los 100,000? Esa es la justipreciación. ¿Cómo se hace la justipreciación? Según el artículo 27.
Se puede hacer por acuerdo de los socios. En la escritura constitutiva de sociedad, en la escritura constitutiva de sociedad se justiprecia y los socios aceptan el valor, el avalúo que le están dando, pues. Y dicen, sí, los bienes que le está aportando equivalen a los 100,000, estamos de acuerdo, sí, los valen. Pero de repente que alguien dice, mire, esos bienes, esos vehículos ya no son de modelo reciente, esos vehículos no valen. Mire el inmueble, ¿de dónde está? El inmueble está en un lugar llamado área colorada. No vale lo que está diciendo. En ese caso, cuando hay discrepancia entre los socios, lo que se hace es, se contrata un evaluador y se practica un avalúo. Ese avalúo pues, se hace constar en acta notarial con base al artículo 553 del Código Procesal Civil y Mercantil, que regula todo avalúo, se hará constar en acta notarial. Pero hay que contratar un evaluador autorizado. Esa acta notarial hay que protocolizarla. Pero la vamos a protocolizar cuando estamos redactando la escritura de constitución de sociedad o modificación por aumento de capital. Puede ser que vamos a autorizar una escritura de modificación de sociedad porque vamos a aumentar el capital y uno de los accionistas va a hacer aportaciones no dinerarias. Eso solo se puede hacer en la sociedad anónima. Ese avalúo, ese inventario, hay que protocolizarlo. ¿Y cómo lo vamos a protocolizar? En una cláusula. En un párrafo de la escritura constitutiva de sociedad o la escritura de modificación de sociedad por aumento de capital. Entonces, ahí aplicamos el caso de la protocolización por cláusula de protocolización. No sé si esto queda un poquito, hasta aquí no llegué en la otra sección, pero aprovechando que teníamos el tiempo, me prolongué para determinar, que mi hija me llama, estoy en clase todavía, mamita, para determinar que se puede protocolizar por cláusula. Vamos a citar otros ejemplos, pero ya estamos en tiempo, y pues les deseo buen descanso, que la pasen bien, felices fiestas patrias. Yo les digo, el único momento cuando nos nace el fervor patrio es para el 15 de septiembre y algunos para las elecciones, ¿verdad? Pero no, el fervor patrio debe estar siempre presente. Así de que felices fiestas patrias, que la pasen bien, celebrenlas como se merece nuestra patria. Bien. Feliz descanso y nos vemos hasta como el 20. Gracias. Muy amable, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, buenas tardes.